entre el... ¿Qué pasa, el desgraciado? Ay, ¿cómo andamos? ¿Cómo Buen día. ¿Cómo andamos? Hola, Oki. Hola, Mar. Y Chocobeca caballo encima. Mira, Mira, seguro mi camisita hoy, Oki. Mira, vos. ¿Qué? mira, Chúcame. rosado con unos detalles así. Ponete. ¿Cómo Sí. se llama la señora que te viste? Señora Luz. Ok, ya está Que en todos los cualquier jueves, momento. pero hoy es viernes. Eh. Y entonces, todos los viernes me va a vestir. Ahí está, perfecto. Bueno, muy bien. A ver, señores. Bueno, espera. hola Ah, gente, doña, ¿cómo están en su casa? Bueno, ahí está. Están todos pendientes, así que va a pasar de la novela. bueno, no, Cosa no, que cada vez tiene más éxito. Espera, no es la doña. Yo lo que estoy bastante confundido. Porque decime, en una de las tantas ediciones que ya pasó esta telenovela acá en la Sí. televisión paraguaya, yo no recuerdo haber visto esa escena. Mira que son noveleras, guapuela seca aire con mi coquito, ahí con el cocido con tazón así, video novela, ¿verdad? Pero no, yo no recuerdo en ediciones anteriores esa escena donde Luciana se haya accidentado. Y por lo visto que entonces no seguiste nomás. Pues sí, No siempre estuvo, seguiste. Pico. Sí, siempre estuvo. No, ahora nomás se puso, ahora nomás grabaron para eso. No. pero mira, no, Claro, es eso. cuando estuvimos hablando los primeros días que estuve por acá, hablamos Sí. de Cristal que no tenía este capítulo donde Sí. que Luciana se accidenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en México tuvo tantos éxitos y entonces que para alargar un poquito más, ella queda Claro. en coma como 2, 3 semanas que va a continuar Ah, ya. Entonces, como para alargar más la novela en México. Y por cierto, también acá, ¿verdad? Claro. Que ya lo estamos disfrutando. Ayer, A ver. no No, más. hijo. Ayer. ¿Qué pasó ayer. Te vi lo de Ayer Luciana París. tuvo un accidente. Sí. ¿Estuviste viendo vos? No vi en la promo. En no. el avance Ah, nomás. Se coño con Shabab y Jareque. ¿En serio? Bueno, contame. Bueno, ¿qué pasó? Trujillo escuchó todo cuando estuvo hablando Ana Joaquina con su hijo Sí. de quién es la verdadera nieta, quién es la hija de él, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Trujillo estaba escuchando todo. Entonces Trujillo le llama a Luciana y le dice para encontrarse en una carretera. ¿Y qué pasa? No fue su intención de que él le haya accidentado a ella. Pero ¿qué pasa? Ella queriendo correr porque le quiso acosar, le quiso besar. Entonces, tenemos el material. A ver, Que el a ver. material habla por sí solo lo que sucedió ayer. Hasta que vinieras. Sigues tan cobarde como siempre. No temas. Vine sola como me pediste. Habla de una vez. ¿Quién es mi hija? ¿Dónde está? ¿Cómo te enteraste? No tan rápido, Luciana. Comprenderás que un secreto tan grande vale algo. Estoy dispuesta a darte lo que sea. Lo que te pida, ¿Cuánto dinero quieres? Pero eso sí, no me creas tan estúpida. No pienso darte un solo centavo hasta que compruebe que lo que me digas es cierto. puedo ser un miserable, un canalla para ti, pero sabes que no miento. Una vez prometí ayudarte y... Y me he despreciado 1000 veces por haberte aceptado. Pero no quiero ni recordarlo. Yo solo vine a que me digas. ¿Quién es tu hija? Y voy a decírtelo. Para eso vine, ¿no? ¿Qué situación? 7 horas les costó a estos actores poder grabar esa partecita de 50 segundos. Sí. ¿Vos te imaginas lo que es 7 horas? Y claro, las lluvias son todo... 7 horas. 1, 2, O 3, sea, 4, 5, 6, 7. Los bomberos que estuvieron detrás que tenían que Sí. estar derramando el agua, todo un tema. Mira, no te preocupes que Oki y yo sabemos que cuando vamos a grabar una especial de Navidad, demoramos un día en todo para grabar, ¿eh? Para 10 segundos nomás. Para 10 segundos. Sí, a ver, a ver. Así es. Tamara, también que fue descubierta porque estaba queriendo adoptar una Sí, criatura. eso es, sí. ¿Estuviste viendo? Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, se ¿Qué fue, pasa? llevó todo, pero ahora está siendo descubierta. Le descubrió. Por fin Víctor Manuel le está preguntando si realmente quiere adoptar o no. Que también tenemos el material porque ¿Qué estuvo pasa? falsificando hasta su firma. Incluso. Sí. Y esto es el material que tenemos A ver, de a ver. ella.
serás del tamaño. Mi amor, hola, ¿cómo te fue? Bien, gracias. ¿Y mi madre? Está en su recámara. Hoy sí estuvo muy tranquila, ¿eh? No me separé de ella para nada. Tamara, ¿tú estás haciendo algún trámite para la adopción de una niña? Ahí le teníamos. Hablando de Cynthia Clitbo, que está siendo descubierta, Tamara, por supuesto, en su papel. 11 años le costó tener una criatura. Solamente una nena tiene. En su vida real. En su vida real. 11 años estuvo en tratamiento para poder tener, que ahora vamos a ver también en un BTR especial que vamos a tener material, que le presenta a su hija después de 11 años. Acá también le tenemos a la criatura. También habla su mamá, que hoy por hoy ya está muerta, que también vamos a tener más adelante otro material. Sí. Y acá está su hija cuando presenta y cuenta que le costó 11 años tenerla. A ver. Oye, tanto que quería ser mamá, cuéntame qué sentiste con esta muñecaza hermosa. Ha sido un complemento de mi vida maravilloso. Es difícil, no es fácil la maternidad en momentos, pero muy contenta. 11 años estuve tratando de embarazarme hasta el día que dije, ya no puedo más, ya no quiero, y fue cuando me embaracé. Cuéntenos cómo era Cynthia de chiquita, igual que Elisa. No, era muy tranquila, le gustaba mucho. Bueno, ya desde chica ella sentía que sentía que tenía algo de la actuación porque le gustaba bailar, cantar, sí, así. ¿Tú qué aprendiste de tu mami? Cuéntanos que ahora estás aplicando como mamá. Yo la verdad es que cada paso que he dado lo he ido dando pegada con mi mamá. Y la verdad, muy bien hasta ahora, hemos funcionado muy bien. Y benditas madres que tenemos. Oye, ¿y algún sueño que tengas para Elisa como mamá? Que digas, quiero esto para... Ay, mira, la verdad que sea feliz. Que sea una niña muy feliz. Ay, que el planeta siga bien, por favor. Y que sea una chava que haga lo que quiera hacer en la vida. Bueno, ahí le estuvo presentando a su hija a ella, después de 11 años, como te digo. Mira, viendo esto y te interrumpo ahí, Omar, disculpame. Vos sabés qué fuerte debe ser a una actriz tener que hacer una novela en un papel de una mujer que no puede tener hijos, más todavía en su caso en su vida real. Debe ser bastante duro. ¿Sí? Yo creo que todo eso le habrá ayudado en ese momento a poder ser una buenísima, excelente actriz, es lo que fue en el privilegio de amar, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? La misma niña saliendo fueron descubiertos por paparazzis. ¿Qué pasó? La niña dice que su mamá trabaja mucho. ¿Por qué? Porque tiene problemas económicos. Entonces la otra se queda choqueada. Tenemos que ver el material. Miren lo que pasó. Dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, pero a veces esos meten en aprietos a algunos, como a Cynthia Clitbo, pues su pequeña hija Elisa la balconeó, que se encuentra en bancarrota. Es bueno que mi mamá esté ahí trabajando porque casi no tiene dinero. Pero la actriz así justificó la indiscreción de su pequeña. No, es que ya le he dicho que si quiere cosas, mamá tiene que trabajar, porque si no, luego no le agrada que mamá se vaya a trabajar. Entonces, hay que convencerlos, ¿no? ¿Te gustan tus muñecas? Bueno, pues tengo que trabajar. Ay, sí. Cynthia Clitbo también habló de la operación que se practicó para corregir un problema en la nariz y de una próxima cirugía. Sí, me van a enderezar el tabique, pero ahorita por lo pronto fueron nada más 2 cornetes porque si no, no estaba tiempo para la telenovela. Pero sí, me falta otra operación. ¿Vos qué pensás de eso? ¿De qué? ¿Se supo defender o no? No, y sea como sea, ¿verdad? Aparte de que, bueno, que la criatura diga que su mamá esté con un aprieto económico, tampoco es una, qué sé yo, no sé. Yo hasta ahora digo, pero de verdad, Julio me debe todavía hace 8 meses. Y sí, puede ser, ahora el día en que tenga, bueno, te pagar. En este momento, ella está saliendo un poquito de depresión. Falleció su mamá el mes anterior. Es como si fuese que ella no quedó bien todavía. Murió la señora anterior que estuvimos viendo en el material también. ¿Y qué pasa? Es como si fuese que está un poquito trance, ahora recién está teniendo otros proyectos. Pero esto fue lo que sucedió cuando su mamá falleció. Ahí la tenemos también. En medio del dolor de perder a su madre, Cynthia Clitbo también enfrenta la ausencia de su esposo, pues por motivos de trabajo no ha podido estar con ella. Hoy me dieron unas flores y una carta que me mandó mi esposo porque cumplimos 23 meses de casados. Y pues desgraciadamente no le puedo avisar porque está en un festival que se llama el Burning Man, que está en el desierto de California. ¿Y tú estás sola? Y no entra el internet y está construyendo unas escenografías para el festival y tiene después que desmontar y pues no sabe nada.
Me puse a llorar. Porque mi esposo, a pesar de que sabía que se iba 20 días, programó, le dejó al chofer, me dejó la carta, donde me decía que eran 23 meses maravillosos, que me ama mucho. Entonces, qué bueno que me la dejó, porque yo de verdad estaba así como... Ya lo quiero ver a mi esposo. Y aunque su partida fue algo inesperado para la familia, al parecer doña Elisa Gamboa presintió su muerte, pues había dejado previsto todos los detalles para su funeral. Mi mamá se pagó su nicho. O sea, escogió su urna, escogió su ataúd. Entonces, escogió su ropa, ya sabía que algo podía pasar y entonces hasta la ropa tenía en el hospital. Los restos de la señora de 83 años de edad seguirán siendo velados durante las próximas horas, pues la actriz espera la llegada de Canadá del mayor de sus hermanos. Lo que sucede es que mi hermano no podía llegar, pero ya pudo, logró hablar en su trabajo. Entonces, él llega hoy a las 11:55. Mañana es la cremación, hoy en la noche quiero ver si mis primos de la edad van por mi hermano. Porque lo demás es mandarle al chofer, pero yo creo que entre hombres se entienden mejor. Y pues esperando a mi hermano también con mucha ansiedad, porque es el más grande. Yo soy la más chiquita y ya quiero que me apapache mi hermano. Finalmente, el ojiverde nos confesó cómo ha sido para su pequeña hija recibir la lamentable noticia. Mi hija se quedó muy sacada de onda, recorrió a la casa de la abuela y ¿por qué no me regalan la casa de mi abuelita? Y lloró, está entendiendo lo que es la muerte, ya no sabe. Habló el padre ayer con ella y su psicólogo ahorita pues voy a hablar con él. Hemos seguido al pie de la letra lo que hay que hacer en este caso. Y pues también es bueno que ella confronte que la vida acaba y que es un ciclo. Bueno, ahí le teníamos a Cynthia Clitbo hablando un poquito también. ¿Hace cuánto murió su mamá? 1 mes y medio por ahí aproximadamente. Lastimosamente ya no estuvimos en ese momento al aire yo para poder ir comentándote lo que estaban pasando. Qué cosas que pasan los actores y las actrices mismo, ¿verdad? Claro. En su vida. Sí, sí. Y un conductor también puede ser. En su vida personal cada uno, ¿verdad? Oye, ¿qué más, señor? Bueno, el avance de hoy. Eso lo estoy ¿Qué pasa Imperdible hoy? más que nunca. ¿Qué pasa? Quiero Ana saber ese Joaquina. momento en que la malvada esta se va y le dice, yo sé quién es tu hija. Sí, va a suceder, pero como te digo, va a alargarse un poquito su... ¿Cómo se dice eso? Su estado de shock. Pero acá le tenemos lo que va a ser el avance para hoy, que va a estar imperdible, señores. Acá lo tienen. Hoy, en un nuevo capítulo del Privilegio de Amar. Señor Andrés Duval. Sí, señor, para servirle. ¿Y usted quién es? Soy agente de la policía. ¿Qué ocurre? ¿Le pasa algo a mi esposa? Contésteme. Su esposa sufrió un terrible accidente. Nunca pensé que terminarías así. Voy a aliviar mi conciencia. Te voy a confesar quién es tu hija. Porque el doctor le dijo a Juan de la Cruz que no te salvarás. Luciana, tu hija es Cristina. Lo que sientas. El Privilegio de Amar. Lunes a viernes, 19 horas. Solo aquí, por Red Guaraní. Bueno, ahí está lo que quisiste. Bueno, ahí está lo que quisiste saber. ¿Le escuchó o no le escuchó? Sí, la escuchó. Bueno. Pero ella está inconsciente. Ella escucha todo lo que pasa Sí. alrededor. Pero solo que no puede nomás moverse, ¿verdad? Ay, ¿cuánto más tenemos que...? Y esa inconsciencia va a llevar una semana, 2 semanas por ahí. Hasta que ella se entere realmente de lo que pasó. Y Pucuta original. Sí, claro, un poquitito como toda novela. ¿Qué capítulo está ahora, Omar? Estamos en el 120 por ahí. ¿Y cuántos Tiene capítulos 153 capítulos. ¿Cuánto falta? Y allá por lo enero por ahí va a terminar. Ok. Sí.